Buenas tardes, amigos de la Caja de Pandora. Estamos en el Magic International 2013 y hoy contamos con Carlos Mesa, que teníamos varios días sin vernos. Muchas ganas además de estar en la Caja de Pandora. Sí, la verdad es que igualmente de parte nuestra de contar con tu colaboración, querer compartir la información que investigas y que trabajas. Yo encantado, ya sabes que me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis, ¿eh? Solamente tenéis que llamarme y allí estaré. Muchas gracias, Carlos. Seguramente vamos a ampliar esta información con una entrevista más profunda, pero queríamos aprovechar que te pillábamos aquí, saliendo de la conferencia, para que compartieras con nuestros amigos de la web el tema de la sábana santa, que es muy interesante para muchos y que nos cuentes qué has descubierto, por qué has descubierto que esta sábana puede ser falsa y puede ser manipulada, ¿no? Bueno, ya de entrada yo lo que hice en la conferencia fue, antes de adentrarme en cómo se pudo falsificar, porque la gran pregunta que se formula a todo el mundo es, vale, si es falsa, ¿cómo se hizo? Es primero evidenciar todas aquellas pruebas que sostienen que la sábana santa, o esa sábana santa que se da como buena y que en estos momentos está en la Catedral de Turín y se exhibe en ocasiones de tanto en tanto allá, esa sábana no puede ser en ningún momento la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Y partiendo de un pequeñito dato, ¿no? Se supone que la primera persona en localizar la sábana santa, junto a otras reliquias de la Pasión, fue la madre del emperador Constantino, Santa Elena. Y Santa Elena dijo que había encontrado no sé cuántos clavos de Cristo, no sé cuántas coronas de espinas, la lanza de Longinos, del soldado que pegó lanzado en el costado de Cristo, y había localizado unos 39 sudarios. Claro, atestiguar cuál de esos 39 es el bueno es complicado, pero afortunadamente llegó un ángel por la noche que se le presentó en sueños a Santa Elena y le dijo cuál de esas 39 sábanas santas era la buena. Y a partir de ahí empieza a circular in secula seculorum, es decir, por los siglos de los siglos, ¿no? Y tenemos constancia de ella, una de las primeras veces que tenemos constancia de ella, bueno, oficialmente hacia el año 1357, cuando en Lirey se hace la primera exposición de la síndone, que ya en aquel momento el arzobispado dice, o en aquel momento el arzobispo Pierre d'Arcis afirma que es tan burda la que tienen delante que no la pueden dar como el santo sudario real. Dicen que bueno, que es una cuestión de fe y que cualquier feligres que se quiera aproximar a ella pues estará viendo lo que probablemente fuera la pasión de Cristo, pero ni el mismo papado ni el mismo Vaticano considera que hay indicios suficientes como para atestiguar que realmente es auténtica. Los feligreses actuales, los muy devotos de la sábana santa, se empeñan en decir que ya existe, al menos en un códice que se llama el Códice Pray, que se encuentra en estos momentos aquí en Europa, se nos dice que en ese códice se ve un pasaje dibujado. Estamos hablando de un códice del siglo XII, los años 1100 y algo, ahora no recuerdo exactamente la fecha, que hay un pasaje donde se ve el cuerpo de Jesús de Nazaret en una actitud muy similar a la de la sábana santa, donde además se cubre el pubis, ¿no? Y que ese es indicio más que suficiente para intentar afirmar una vez más que la sábana ya existía en el siglo XII. Lo único que se ve en ese códice es un pasaje de la Pasión, pero ninguna sábana que nos dé a entender que realmente lo que estamos viendo es una sábana, sino simplemente un pasaje de un evangelio. Bueno, lo cierto es que esta sábana va circulando a lo largo de los siglos, como digo, y que ya en el siglo XVII tenemos una sábana que, oye, mira por dónde el Vaticano ya la da como buena. Ya se expone en Turín, se da como buena, lo cual viene a atestiguar estas cosas que se oyen por internet y que tú sabes también tanto más que yo, donde se nos dice que quizá Leonardo da Vinci u otros fueran aquellos que intervinieron durante la época del Renacimiento para hacer una copia, porque la que existía anteriormente era tan burda y tan mala
que no se sometía a ningún examen riguroso o más cientifista. Y finalmente apareció alguien que hizo una réplica que parece que pueda someterse a otro tipo de análisis. Esa es la que ha pervivido a lo largo del tiempo, esa es la que en estos momentos tiene tanta controversia, pero realmente la controversia no existe. La controversia finaliza en el mismo momento que en 1989 se hace una datación por radiocarbono 14 y eso no falla, y eso nos demuestra que estamos ante una sábana del siglo XIII y no cabe otra, con un margen de error de unos 40 años aproximadamente. Y bueno, después las controversias de aquellos que no quieren ver la evidencia hacen que empiecen a decir que probablemente se ensució a lo largo de los siglos, la sábana o los cortes de la sábana o del lino que se utilizó para la prueba del radiocarbono 14 se lavaron antes de someterse a la datación, y eso implica que evidentemente no se pudo ensuciar y que cualquier ceniza de cualquier incendio que hubiera habido durante el siglo XVI, que lo hubo, porque además hay unas hendiduras que demuestran que en aquellos lugares donde estuvo doblada se quemó por probablemente que se fundiera la plata que en aquel momento recubría aquella sábana que estaba doblada en 12 partes, pues eso, como al ser lavado, también cualquier evidencia de incendio desapareció por completo. Es decir, la prueba es fidedigna 100%. Otros vuelven otra vez a ampararse en decir que las monjitas hicieron unos remiendos y que probablemente se hizo la prueba con algunos de los remiendos que colocaron las monjitas. Remiendos que ya no existen desde el 2002, recordémoslos que los han suprimido los 29 remiendos por completo. Eso no debió suceder jamás, porque hay una técnica que se ampara en decir que hay un surcido invisible por alguna parte y por eso el remiendo ni tan siquiera se observa en la original. El surcido invisible implica o pelo o cabello humano o sacar fibras de alguna otra parte de la sábana para utilizarlas para volver otra vez a coser esa parte de ahí. Pues bien, los exámenes rigurosos de esas partes que se empeñan o afirman algunos en decir que son remiendos de las monjitas demuestran una vez más que no hay cosido alguno y que forma parte de la tela original. Por lo tanto, la prueba está muy bien realizada. Podríamos estar largo y tendido, porque hay mucho que decir al respecto sobre otras evidencias que demuestran que es una falsificación. Yo he puesto hoy unas cuantas. Por ejemplo, si realmente la sábana hubiera estado en la cara de un ser humano, al colocarse encima de la cara e impregnarse la imagen, al desplegarse la cara, hubiéramos visto, igual que en la máscara de Agamenón, del rey Agamenón del año 1500 antes de nuestra era, hubiéramos visto una cara bombada, es decir, una especie de globo en realidad, y sin embargo vemos una cara como muy bien puesta. Si hubiera estado colgando el pelo, hubiéramos visto un pelo como más alborotado y solo una parte del mismo. Vemos en la sábana santa que el pelo le cae en horizontal, porque es así como estuvo, ¿no? Si realmente hubiera estado colocado encima de algún sepulcro, hubiéramos visto que las nalgas están como bien aposentadas, chafadas. La parte de atrás muestra que las nalgas están como muy bien redondeadas. Es como si hubiera estado levantado en el aire, ¿no? Y eso no puede ser, porque se nos dice que estuvo en todo momento encima de alguna piedra. Luego, si miramos las cuencas de los ojos, se nos dice que hay unos leptones que son de Poncio Pilatos. Pues bien, yo siempre digo lo mismo, los romanos se hacían enterrar con las monedas de Poncio Pilatos porque se las tenían que entregar a Caronte, el barquero, aquel que te transporta por el río Estigia hacia el otro lado, ¿no? Pero los judíos tenían la costumbre de entregarle monedas a Caronte. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una moneda que digan que es un leptón que pertenece a Poncio Pilato? No era una costumbre judía. El lino de la sábana santa se ha demostrado que es un lino que está cosido de forma inversa a como fue originalmente en sábanas del siglo I, es decir, ni tan siquiera el lino es real. Y bueno, hay muchísimas otras pruebas que nos dan a entender que evidentemente pues aquello se cae por su propio peso. Hay otra que también me hace mucha gracia, la sangre, ¿no? Sangre de Jesús de Nazaret. Qué casualidad que todo se negativiza, es decir, estamos ante una especie de negativo fotográfico, según Socondopía a finales del siglo XIX, que es cuando lo fotografía por primera vez, y sin embargo la sangre es sangre coagulada. Pero claro, ahí cualquier médico te dirá lo siguiente: si alguien realmente está muerto, la sangre no se coagula al momento, es decir, se va desangrando hasta que finalmente se seca. Por lo tanto, si realmente ese hombre hubiera estado desangrándose, hubiera formado un charco,
Y ahí lo que se ven son los estigmas de la pasión. Es como si alguien se hubiera entretenido en intentarnos hacer ver que aquello está bien, ¿no? Y la sangre es del tipo AB, y la sangre del tipo AB apareció en el año 500 después de la muerte de Jesús de Nazaret. Y se nos dice que es la sangre más común en la Judea de aquel momento. Pues bien, la sangre más común es la sangre universal, 37% de la población de los judíos. La sangre AB representa solamente el 1% de la población de los judíos. Por lo tanto, incluso a la misma hora de falsificar, no hace mal. De las pruebas del polen, que también dicen, hay polen. De las 58 o 59 especies de polen que hay, solamente hay dos tipos de pólenes que evidentemente pertenecen a la zona de Judea. Pero vamos a los de siempre. ¿Significa que ese es el origen de toda esa sábana que va moviéndose por toda Europa a lo largo del tiempo? Pues no, sencillamente indica una cosa nada más. En algún momento estuvo en la zona de Palestina, pero no es el origen, porque hay otras 57 especies restantes. Podríamos también decir que cualquiera de esas otras especies implicaría que es el origen de aquella sábana, y sin embargo no lo decimos. Nos amparamos solamente en dos, os ampara algunos en dos, para decir que ese es el origen que nos demuestra que evidentemente estuvo allí y que partió de ese punto. Es decir, podríamos estar largo y tendido machacando todas las pruebas habidas y por haber de estas personas que creen que se trataba realmente del cuerpo de Jesús de Nazaret, y ya te digo que no. Y ahora podríamos entrar en cómo se falsificó, que esa sería la siguiente cuestión. Sería bueno que nos hicieras un breve nota de cómo crees tú que se pudo hacer. Bueno, todo el mundo dice, no hay pintura, no hay restos de pintura. No hay nada que demuestre que hay pintura en alguna parte, sino que hay una especie de radiación que quema las primeras capas de la tela. Bueno, evidentemente es cierto. Algunos han dicho, no puede ser fotografía, aunque estamos ante un negativo y además se ve de inmediato que se trata de un negativo, porque si se hubiera utilizado la técnica de la cámara oscura, que ya se conoce desde los tiempos medievales y que la utilizó Leonardo da Vinci, el centro del foco sería el que está más iluminado, lo cual implicaría que en el centro de la sábana santa veríamos más luz, y sin embargo vemos que está toda la luz perfectamente unificada. Por lo tanto, eso es lo que sirve a los detractores de aquellos que dicen que no se puede utilizar técnica fotográfica alguna para aseverar una vez más que no es técnica fotográfica. Pero hay otra forma de hacerlo. Es muy fácil. Una técnica que se le llama luna cornata, que es una técnica alquimista, es decir, de lo que en aquel entonces se llamaba el arte real, y que ya se conoce desde los tiempos del siglo XIII, porque el primero en utilizarla fue Roger Bacon. Y Roger Bacon había estado trabajando con óptica y cámaras fotográficas, entre ellas la técnica esta que voy a mencionar ahora, de la luna cornata, y este hombre había estado utilizando como modelos cadáveres sacados de un cementerio, lo cual implicaba que lo primero que, en cuanto que se enteró la Inquisición del asunto, lo cogieron y lo encerraron en vistas de un juicio donde probablemente hubiera acabado en la hoguera, si no hubiera sido porque un papa lo saca de allí. En concreto, el papa, si me falla la memoria, es Clemente V, lo saca de allí. Y dice el papa, te pones a trabajar para mí y a cambio te perdono la vida. Y así fue. Este hombre, mientras vivió el papa, estuvo trabajando para el Vaticano, y en el momento que falleció este hombre lo volvieron otra vez a encerrar, lo cual evidencia algo. Algunas cosas tuvo que realizar. Hoy en día tendríamos que saber cuáles. Pudiera ser este hombre, no digo que sea este, pero vamos a ceñirnos a la técnica de la luna cornata. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Se trata de exponer sencillamente un lino en el suelo y cubrirlo con algún tipo de yoduro. El más sencillo es el yoduro de plata, que es con el que se trabaja inclusive ya en el siglo XIX, con que se hacen los primeros resultados de tomas fotográficas, lo que después se transformaría en el cianotipo azul. Pero también se puede utilizar yoduro de mercurio. En cualquier caso, los yoduros nos dejan un característico color amarillo. Fíjate qué casualidad, el lino de la sábana santa es de color amarillento. ¿Qué nos hace falta a continuación? Realizar un dibujo encima de un papel vegetal. Tenemos que coger un papel muy fino, de lo que hoy en día llamamos calco, y realizarle algún tipo de dibujo en tinta o lápiz inclusive encima. Ese dibujo, en partes, a lo mejor no hace falta que sea una hoja larga, se puede ir colocando en diversas partes, se va
a sobreponer encima de la tela que tiene ya el yoduro correspondiente. Y la vamos a dejar expuesta al sol durante unos 20 minutos. El sol incidirá sobre las partes blancas, traspasándolas, pero las partes negras no las traspasa. Al quitar el calco, se queda el efecto negativo. Simplemente debemos dejarla luego en un lugar oscuro para que quede bien impregnado. Le dejamos pasar un tiempo o inclusive unos meses y aquello ya estará prácticamente emulsionado por completo, de tal manera que no se borrará. Y siempre y cuando la tengamos en lugares oscuros, que es como siempre se ha expuesto la sábana santa, no se perderá el dibujo. Luego se le añade un poquito de sangre por aquí y por allá y ya tenemos la falsificación completamente realizada. Por lo tanto, la técnica es tan sencilla como esta que os acabo de explicar, y es una técnica que ya en la época medieval se conocía perfectamente. Técnica que, insisto, se llamaba luna cornata y que es una técnica que olvidamos y que en el siglo XIX volvimos otra vez a descubrir para dar aparición a lo que actualmente llamamos la fotografía moderna, ¿no? Así que se puede demostrar perfectamente cómo se realizó. El dibujo que se utiliza para el rostro probablemente se debió utilizar algún tipo de dibujo basado en algún cadáver que tuviera el artista del momento, donde le realizó después los correspondientes correspondientes destrozos ocasionados por aquello que nos hablan de los evangelios sobre la pasión, pero lo que es el rostro propiamente debió coger algún pantocrátor bizantino, porque si te das cuenta la barba está cortada de tal manera que está en dos mitades, cuando también lo normal hubiera sido simplemente una perilla. Y los bizantinos tienen esta costumbre, y entonces si te miras la sábana santa verás que es exactamente igual. Por lo tanto, significa que el mismo artista se debió basar en un pantocrátor ortodoxo bizantino para realizar el rostro que estamos viendo, y a partir de ahí salió el resultado que tenemos. Eso implicará que se puede demostrar fehacientemente, y en base a las pruebas que tenemos, de que es una falsificación y que se conocía cómo realizar una sábana santa y se conocía perfectamente cómo hacerlo. Pero como siempre digo yo, una cosa es la historia y otra cosa es la fe. Y el creyente, pues aunque viniera Jesús de allá arriba y dijera, oye, pues no soy yo el que está ahí abajo, diría, pues aunque lo digas tú, yo lo creo. Pues el creyente, evidentemente, se le caerían muchos moldes establecidos y por supuesto no te la va a dar como buena y se va a amparar otra vez en decir que ha oído, ha sentido por ahí por internet, en algún blog o en alguna cosa, alguna otra prueba, en fin, maneras de intentar ver lo que es más que evidente. Lo que es evidente es que es una falsificación e históricamente está demostrado. Sí, los objetivos son obvios, pero quisiera que nos dieran los más importantes para ti. ¿Cuáles son los objetivos de mantener esta falsificación? Los objetivos son, el primer objetivo es las reliquias se fabrican, porque se fabrican, no está, tantas otras, las coronas de espinas, los clavos de Jesús, sin ir más lejos, ahora que estamos aquí en Barcelona, la Catedral de Barcelona tiene uno de los tantos clavos una corona de espinas de Jesús de Nazaret. Se deben reproducir como conejos porque las coronas de espinas están esparcidas por todo el mundo conocido. Pues se realizan por la sencilla razón de que atraen feligreses. Y eso implica que si vienen estos feligreses traen dinero y hacen donativos para la iglesia correspondiente, con lo cual, ¡pam!, dejan dinero allá. Y por otro lado, pues sirve para mantener una vez más el cuento que siempre nos han explicado. Un señor llamado Jesús de Nazaret, que por cierto Nazaret no existía como ciudad. Es más, como todo el mundo daba por sentado de que era bueno, en el siglo VI dijeron, oye, la vamos a hacer porque Nazaret no existe. Y en el siglo VI tuvieron que fabricar la ciudad de Nazaret, que no existía en época de Jesús. Ya partiendo de este dato, pues tienen que sostener un cuento que viene sosteniendo desde hace un montón de tiempo. Pablo de Tarso vino a decir que un señor X era el Hijo de Dios. Más que nada porque Pablo de Tarso tenía en sus manos la oportunidad de crear una nueva religión.
esto que actualmente llamamos el cristianismo, olvidándonos de si es católico, protestante, ortodoxo o no, el cristianismo. Y Pablo de Tarso dijo, pues si existen tales dioses, yo voy a crear uno que es más grande que los otros, y donde el tuyo no puede resucitar, el mío resucita. Y el mío es tan grande que no solamente es capaz de resucitar a Lázaro, sino que además se resucita a sí mismo. Y el mío es tan grande que cuando está de fiesta, vamos, hay vino para todos. Entonces, este hombre va alimentando una leyenda que después, posteriormente, cuando llega Constantino y le encarga a Eusebio de Cesarea las primeras copias, que en aquel momento ya se hacían por parte de los monjes, esas copias de las que hablamos, empiezan a interpolar textos, y hoy en día sabemos que hay esa interpolación porque se han encontrado los manuscritos más antiguos, como los de Nat Hammadi y otros manuscritos que están sin modificar y que los podemos comparar con los canónicos, por ejemplo, y se ve de inmediato que hay partes de los mismos que no existían en los localizados, por ejemplo, en el siglo XX, con lo cual eso se llaman interpolaciones. Pues bien, esas interpolaciones están ahí sencillamente para darnos a entender que Jesús de Nazaret es hijo de un Dios, cuando la realidad histórica de Jesús de Nazaret es tan grave, que, bueno, de hecho, yo sé que a los videntes de la caja de Pandora estas cosas les gusta mucho, me imagino. ¿Zeitgeist os gusta como documental? Sí. Que no se comentaba en Zeitgeist que de lejos de esa visión del Hijo del Hombre hay un sencillo hombre humano, sí, y que el resto es fabricado. Muy humano. Por lo menos mi visión personal, no voy a hablar en nombre de toda la web, pero mi visión personal es un humano con una conciencia muy elevada. Se trata de un sencillo humano, de una persona mortal simple, donde lejos de concretarnos únicamente en esos 4 evangelios que nos han dado por buenos porque dicen que son los más antiguos, que no lo son, porque el evangelio más antiguo que existe es el de Tomás, pero como menciona algunas cosas que son molestas para la iglesia del momento, se suprimió en los concilios posteriores y luego fue adoptado por el protestantismo, con lo cual se sigue manteniendo la farsa. Hay un evangelio que en la actualidad conocemos que es considerado apócrifo porque contiene unas actas que se le llaman las actas de Poncio Pilato, se llama el Evangelio de Nicodemo, y solamente contiene una parte de las actas. Y esas actas son muy precisas, las actas de Poncio Pilato que existen. Poncio Pilato asegura que él crucificó a un tal Jesús Bar Abba, a un tal Jesús hijo del hombre, traducido directamente del arameo, el tal Barrabás, que se le escapó en una ocasión cuando Simón de Cirene hizo una revuelta, se le fugó el tal Jesús Barabá y lo volvió otra vez a capturar, pero como ya había sido sometido a un juicio anterior, porque los juicios de los romanos duran una semana, no duran 24 horas, en la segunda ocasión será aprehendido con una legión de romanos que van allí, que no sé, todo el mundo piensa, ¿y para qué tantos romanos para aprender a un simple hombre? Que le temían porque ese hombre era el jefe de una organización celote, y los celotes son los terroristas del momento, los que combaten contra el yugo romano, porque tal como dice el Evangelio de Mateo 30:14, dice, yo no he venido, palabras textuales de Jesús, a traer la paz, sino que he venido a traer la espada. Significa que cuando llega allí, lo primero que hace Pedro es sacar espada, que siempre nos venden el mismo cuento de que los judíos llevaban espada en aquel momento. Los judíos no llevaban espada. ¿Cómo van a dejar los romanos que han ocupado ese pueblo que los judíos lleven una espada en cualquier momento para que se la saquen y le meten un espadazo? Los judíos no llevan espada. Si llevan espada es la facción celote. ¿Tú piensas que Jesús tomó el camino de los celotes? Jesús era celote, sin ningún género de duda. De hecho, uno de los apóstoles es Simón el celote, que además tiene un hermano que también es celote. Entonces, Jesús era celote, vamos, a mí no me cabe ni la más mínima duda. Y Jesús es el Mesías libertador del pueblo, es decir, el Mesías que viene a libertar el pueblo de los judíos del yugo de los romanos, de la ocupación romana. Claro. Según tu versión, Jesús sí aceptó la propuesta de hacer parte de liderar un ejército para liberar. Jesús dirimía un ejército. Y además se les escapa en varias ocasiones. Es largo de explicar, pero hay pruebas que así lo evidencian. Y como digo, Jesús finalmente será capturado y además le van a preguntar en repetidas ocasiones, que eso es muy importante, ¿eres tú el rey de los judíos?
Porque si dice que sí, eso significa secesión. Y es algo que están buscando en el tribunal romano para acusarle de terrorismo contra Roma, para justiciarlo en la cruz, que es como se justicia precisamente a los sediciosos. Y a él, en la segunda ocasión, lo capturan en el Monte de los Olivos. Pedro saca la espada, le mete un espadazo a Marco, le corta la oreja, y a partir de ahí lo ajustician por segunda vez y lo arrojan a una fosa que se le llama la fosa de la infamia, que por cierto la fosa de la infamia se localizó en el Monte de los Olivos, porque la historia de que está en el Gólgota es de Santa Elena, que Santa Elena dijo está aquí, y en la actualidad vemos una iglesia donde el suelo de la iglesia tiene una especie de piedrecitas que bueno, nos dan a entender que allí es donde fue ajusticiado Jesús de Nazaret. Pues bien, nos dice Poncio Pilatos que fue ajusticiado este Jesús al lado de un tal Gestas y Dimas, que los evangelios apócrifos nos los dan como el buen ladrón y el mal ladrón, que en realidad Gestas y Dimas, según Poncio Pilatos, eran 2 celotes más. Así que el jefe de la organización de los celotes está ajusticiado junto a 2 celotes. ¿Qué hacen al final? Como hacen siempre los romanos. Cogen el cadáver, lo sacan de allí y hacen así, ¡pap!, y lo arrojan a una fosa común. Y nadie, ningún legionario, por mucho dinero que hubiera dado Nicodemo o José de Arimatea, va a coger ese cuerpo arrojado allí, que ya está enterrado, y lo va a sacar y se lo va a entregar a sus familiares. Porque eso implica una cosa nada más. Algunos se van a enterar, porque siempre hay guardias. Y si se enteran de que te has llevado un cuerpo, tú vas a acabar exactamente igual que el ajusticiado. Es decir, te van a crucificar. Por lo tanto, ese hombre acabó en una fosa común. Y allí se quedó. Y si se quedó allí, lamentablemente no hay renacer, no hay ascensión, ni hay nada parecido. Acabó en una fosa como todos y allí se terminó el cuento. A lo largo de los siglos, ese cuento se ha transformado en la historia que actualmente conocemos del hombre bondadoso que vino aquí a traer la palabra de un Dios que no tiene nada que ver con el del Viejo Testamento, porque aquel Dios era iracundo, este Yahvé, que siempre estaba matando gente, y que bueno, y que vino aquí a redimir los pecados. No vino a redimir los pecados de nadie. Este hombre era un celote del momento y acabó como todos los celotes de aquel tiempo, pues ajusticiado en una cruz. Pero de todos modos, a ver, ¿tú crees? Bueno, según el sentir, conciencialmente ha dejado una huella impresionante el mensaje, y hay mucha información de sus palabras, de lo que compartió. Entonces, 4 evangelios, y 4 evangelios, como he dicho, interpolados, donde hay una mezcla en ocasiones histórica y una parte interpolada que se ve en todo momento, que es interpolada y que nos dan una versión totalmente diferente de los hechos que realmente pudieron suceder. Y esa es la parte que nos ha llegado hoy en día de un Jesús sobre todo bondadoso. En 4 evangelios, y sobre todo, que tampoco los evangelios canónicos te dan esa visión tan light, tan de buena persona, sino que los hechos de los apóstoles o la palabra de Pablo de Tarso es la que nos ha ocasionado la visión de ese Jesús tan bondadoso, que realmente los evangelios canónicos, si nos los leemos bien, aparte de interpolaciones, no nos da una visión tan afable, tan amable de ese hombre. Y el Padre Nuestro en arameo que se encontró en una versión totalmente diferente de la que actualmente se... ¿Y el Padre Nuestro de qué siglo es? No tengo exactamente la... Creo que es del siglo III. Ya, puede ser también... Entonces han pasado ya 3 siglos desde la muerte de ese tal Jesús de Nazaret, sea quien sea, ¿no? Entonces, tiempo más que suficiente. Yo dentro de 300 años podrán decir de mí a lo mejor cosas que no dije en estos momentos si no fuera porque están reflejadas en las cámaras, pero en aquel momento no hay nada. O sea que si no hubiera existido eso, dentro de 302 años hubieran podido decidir de mí de cualquier cosa, ¿no? Pero entonces, según tengo entendido, toda esta manipulación es para el beneficio de la Iglesia, por un lado. Por supuesto. Pero por el otro lado, según su motivación, el trabajo, el personaje de Jesús, en
aunque su parte espiritual no es tan cierto como la parte que se le ha dado, la iglesia le ha dado como para montar un dogma de fe, un negocio. Exacto. Pero tampoco es cierto. Exacto. Hay una parte histórica, no la vamos a echar abajo porque ese hombre existió. Pero bueno, transformaron un simple hombre en un simple mortal en la figura de un dios divinizado que dio ocasión a crear una nueva religión que hasta ese momento no ha existido, ¿no? Como en griego se le llamó Christos al Mesías, o lo que actualmente llamamos cristianismo, ¿no? Y es un negocio, y actualmente lo seguimos viendo, es un negocio que funciona muy bien, por cierto, ¿no? Que a mí siempre me gusta decir una cosa, además el poder en estos momentos está en manos de los Illuminati, y mira por dónde los Iluminados de Baviera es una organización fundada por Adam Weishaupt, que era jesuita. ¿Y quién tiene el poder en estos momentos? Un papa jesuita, ¿no? Por lo tanto, los jesuitas están en el poder. Es decir, los Illuminati, los jesuitas, están en el poder. Así que tenemos una organización con un negocio tremendo ahí detrás que les viene muy bien. Y esto también me viene a decir algo que no viene a cuento, pero también lo comentaré, donde ahora se nos habla mucho de un papa tan bueno y tan bondadoso. Bueno, el papa de entrada es jesuita, y los jesuitas han traído muchísimos problemas a lo largo de la historia, porque en Paraguay, vamos, casi extinguen a la población de los indios guaraníes, y en países como Japón los tuvieron que expulsar, y en Suiza tienen prohibida la entrada bajo la Constitución. Imagínate, los jesuitas trajeron muchos problemas a lo largo de la historia, inclusive dentro de las mismas facciones de la Iglesia ni los quieren, ¿no? Pues bueno, yo siempre digo lo mismo. Este hombre habla ahora de la figura de la mujer, de la introducción de la mujer, como los anglicanos, ¿no? El hecho de que tienen mujeres dentro del obispado, ¿no? O la introducción o el poder respetar a los homosexuales, cosa que hasta ahora la Iglesia jamás ha respetado, ¿no? Bueno, los hechos lo evidencian. Cuando llega el final de su papado, si la mujer se ha introducido y los homosexuales son admitidos dentro de la Iglesia y pueden tener algo muy parecido al matrimonio, ya lo veremos, pero yo no estoy viendo nada. Yo lo único que veo es mucha palabrería, mucho marketing, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, pero yo no veo que haga nada, porque materialmente, cuando se tiene que llevar a cabo, yo no veo nada. Veo un papa que cae muy bien a todo el mundo, que tiene una boca fabulosa, que parece que salga de todo por allá, pero que, vamos, está haciendo exactamente lo mismo que hicieron todos sus antecesores a lo largo de los siglos. Exactamente igual. Yo creo que acabará su papado y aquí no habrá cambiado nada. Es decir, el negocio se mantiene. Y por cierto, negocio muy bueno. Porque no sé si alguien se ha pensado alguna vez, oye, ¿por qué las mujeres no son admitidas dentro de la Iglesia? ¿O por qué tienen que ser célibes? Respuesta, porque si aquellos papas se hubieran casado, las mujeres y sus hijos hubieran pedido parte de la herencia del Vaticano. Entonces, la manera que tienen de enriquecerse es, oye, mira, aquí no se casa nadie y el siguiente lo apuntamos a dedo, fumata blanca, y entonces la riqueza se nos sigue quedando en palacio. Así que tienen un negocio tremendo montado y vamos, te aseguro que saldrán 50 después de ver este vídeo echando tierra a las palabras que estoy diciendo, porque si no, si muchos despiertan, significa que el negocio se viene abajo. Sí, la idea nuestra de la caja de Pandora es darle voz y darle resonancia a todas las versiones, a todas las que puedan haber, y las investigaciones todas son válidas. Cada uno tiene por supuesto, personales, sus opiniones, claro. Yo personalmente apoyo la versión de que la Iglesia es una empresa muy bien montada. Pero por el otro lado sí siento que hay la figura de Jesús, parte de lo que dices, lo apoyo en cuanto a que fue ¿Quieres decir que independientemente que esté manipulado es bueno, ¿no? Sí, o sea que independientemente, para mí en mi sensación, porque es algo de sensación, yo soy un estudioso profundo del tema, pero en mi sensación, tal vez también por mi tipo de educación, siento que sí dejó conciencialmente abierta una puerta muy... Vale, pues eso te lo admito, es cierto. O sea, Jesús, aunque no dijera textualmente las palabras que ponen en su boca, después los mensajes que intercaló Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, San Pablo, si quieres, y los mensajes que intercalaron los copistas de Eusebio de Cesarea, pues hombre, son mensajes de buena esperanza y son buenos, y que quiera ver en esos mensajes, que no fueron jamás
dichos por boca de Jesús, quiera haber un mensaje de unión, hermandad, fraternidad y un mensaje de esperanza para la humanidad, hombre, si eso le sirve, sí, adelante. Pero de todos modos eso es secundario, porque lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Eso es. Yo en eso te apoyo. Le hemos dado realmente, lo digo personalmente, a la figura de Jesús se ha olvidado su parte humana, porque se ha resaltado tanto la divinidad, lo que no estamos haciendo con nosotros mismos, que para mi concepto es que nosotros, la parte divina es tan grande como la parte humana, que está en todos. Entonces, y en lo que me gusta mucho de lo que has expuesto es el negocio que nos tienen montados a través del misterio y Hombre, hay una riqueza ahí que se oculta desde hace un montón de siglos y esa riqueza permitiría vivir sin problemas a toda esta humanidad que está pasando un trago tremendo, ¿no? Y sin embargo no lo hacen. No lo hacen porque porque ahí tienen montado Vaticano Sea y donde digo Diego. Y estas son unas personas que por un lado te dicen una cosa, pero por otro lado están haciendo otra. El Vaticano todo el mundo sabe, y hay investigadores mucho mejor que yo, como Eric Fratini, que supongo que habéis hablado con él en algún momento, y si no deberíais hacerlo, donde este hombre ha puesto en evidencia cuáles son los negocios del Vaticano. Uno de los negocios del Vaticano, donde tiene invertidas acciones del mismo, es en la venta de preservativos. Es decir, el mismo Vaticano está metido dentro de la venta del preservativo. Y sin embargo, lo primero que te están diciendo es que no lo utilices. Es decir, una cosa es lo que predican, otra cosa es lo que hacen realmente, ¿no? Entonces, a nivel de la banca del Vaticano, que sabemos que está introducida con la mafia, que han tenido de todo allá adentro y que es lo que acabas de comentar, es un negocio y que no va, y el negocio va a pervivir, o sea, esto no va a acabar, por mucha supuesta profecía que aparezca por ahí de papas negros o otras extrañas profecías. El negocio no se lo va a echar abajo nadie, ¿eh? Además, el negocio se basa en la ignorancia, y contra más ignorancia haya, mejor, porque más fácil es debilitar esa mente para inculcarle una idea. Entonces, manipulación en definitiva. Y como hay todavía muchos pueblos donde, con alguien que les venga, aunque sea a traer una copa de arroz, ya lo acogen y le escuchan, pues eso les ha servido poco a poco pues para introducirse, ¿no? Los jesuitas siempre te lo ponen muy claro. Los jesuitas siempre tienen algo muy evidente, ¿no? Que te dicen que para conquistar un pueblo hace falta educarles por la mente. Y de hecho lo llevan a cabo. Son los que más educadores tienen esparcidos por todo el mundo. Una manera de introducir los dogmas de la Iglesia por todas partes, pues para alcanzar poder y para tener a toda esa gente cogida por la solapa. Entonces hay un negocio montado y ese negocio no se va a desmontar, por mucha profecía que aparezca o diciendo que cada vez somos más los que despertamos, pero somos muy pocos los que despertamos ante la realidad comparado con el resto de la población mundial, así que el negocio pervivirá todavía durante bastante tiempo. Carlos, y una última pregunta que te quiero hacer sobre la simbología que maneja, que siempre ha sido para mí ¿por qué todavía se maneja el símbolo del Cristo crucificado? Sí, es algo curioso, algo curioso porque dentro de estos pueblos que siguieron un cristianismo diferente, porque aparecieron cristianismos distintos al cristianismo actual que conocemos. Da igual que hablemos de católicos o de protestantes, porque el protestantismo no deja de ser una derivación del catolicismo, pero con otros pequeños cambios sutiles. Hubieron esto que actualmente llamamos herejías, ¿no? Hubieron cambios en la forma de concebir ese cristianismo, ¿no? Y por ejemplo aparecieron los cátaros, sin ir más lejos, hasta que llegó un papa, Inocencio III, y dijo: oye, que estos acaban con mi negocio. Ya está, a por ellos. Aparecieron los templarios, y los templarios 3/4 de lo mismo. Llegó el Papa Clemente V y dijo: oye, y Felipe IV, el rey francés, y dijeron: oye, que estos tienen un poder inusitado, estos hay que acabar con ellos, y además están predicando unas cosas que a mí no me gustan nada. Todos estos maniqueos, gnósticos, el gnosticismo es muy similar al maniqueísmo, ¿no? Todas estas derivaciones del cristianismo primitivo siempre repudiaban la cruz. De hecho, los templarios se saben que cuando miraban una cruz, se asustaban, ¿no? Y además no las querían ni ver. De hecho, le daban más importancia a la figura de San Juan,
que todavía hoy en día el último grupo gnóstico que existe, pues todavía queda uno, los masones, que son la derivación del mundo de los templarios, siguen viéndolo o repudiando a esa figura de Jesús crucificado, ¿no? Y le dan más importancia a la creencia de San Juan como profeta en todo momento, ¿no? Pues repudiaban aquellas cruces y algunas veces inclusive las escupían, ¿no? Que eso les sirvió como para atestiguar dentro de las herejías contra los templarios de que escupían a la cruz porque no la querían ver. Porque claro, tú lo primero que ves es un hombre que ha sido crucificado, pues sea por judíos o sea por romanos, pues no te hace ninguna gracia. ¿Y por qué tienes que venerar a alguien que ha venido aquí a transmitir un mensaje, si te lo crees o no, que está crucificado en una cruz, si eso es un símbolo de malestar, no un símbolo de bienestar? Por lo tanto, la repudiaban por completo, ¿no? Entonces, todavía, igual que tú, a mí me resulta extraño ver que si realmente quieres tener algún tipo de creencia, ¿cómo sigues adorando una cruz que es el símbolo de aquel lugar donde fue crucificado un hombre por parte ya sea de judíos o romanos, que en realidad es un símbolo del mal, porque no vino a traer, Es un símbolo de dolor que no tiene nada que ver con... Un símbolo de dolor, no tiene nada que ver con la transmisión de ese mensaje, ¿no? Además, la cruz existía anteriormente, porque el símbolo de la cruz es más antiguo de lo que creemos. Yo le hice esta misma pregunta a la hermana Teresa Portada. Gran persona. Y me dijo que era por la demostración de hasta dónde se podía bajar, en el sentido de bajarse a lo más bajo de entrega por de sacrificio, en definitiva. Y lógicamente, pues, como te digo, nosotros compartimos todas las versiones para que cada uno saque sus propias conclusiones en base a su creencia, a su saber, a su interés y a su filosofía. Hombre, es que a la hermana Teresa, vamos a ver, está al hilo de la excomunión. Si públicamente dice que la cruz no se debería adorar, vamos, te aseguro que terminada la entrevista, al día siguiente hubiera estado excomulgada y se hubiera quedado sin trabajo. Así que siempre trabaja en el hilo, y entonces se mueve en ambas partes. Yo creo que lo dijo, yo estoy seguro que lo dijo Bueno, estoy convencido de ello, pero también te aseguro que aunque tuviera alguna otra posibilidad de decir algo distinto, no lo diría porque se está moviéndose en un hilo muy fino. El punto de mi visión es que es un instrumento de castigo y que se ha mantenido parte de esta simbología en una redención, en un pecado, en una culpa, el dolor. Con lo cual, con la información y con la nueva energía que estamos sintiendo ahora mismo, sabemos que debemos cambiarla hacia algo positivo, ¿no? Hacia una situación mucho más de amor, de positiva en todo sentido. Pero esta y todas las religiones, en definitiva, traen el mismo mensaje. Quiero decir, que no hay ninguna que tenga potestad de definirse como la auténtica. No podemos, por vivir en Occidente, porque vivimos en Occidente y por eso tenemos esta religión, decir que el cristianismo es la única que trae el mensaje verdadero. En realidad, todas las religiones, independientemente de cómo hayan sido construidas, tienen un mensaje y todas te traen un mensaje de buena esperanza, en definitiva. Entonces, ahí tenemos, los judíos que también creen lo suyo, tenemos el budismo, que probablemente te dé una versión más afable todavía de la realidad y te habla de una reencarnación y de una rueda de la vida, ¿no? Tenemos el taoísmo, tenemos el hinduismo con Krishna. Y bueno, cada uno puede creer evidentemente lo suyo, y lo que no hay, o lo que no tiene parangón, es que, como muchas veces oigo por ahí, es que la única religión verdadera es el mensaje que vino a transmitir Jesús. Pues entonces eso no es respetar a nadie, porque para mí los mensajes, como te digo, históricamente hablando, han sido introducidos por otras personas a lo largo de los siglos, ¿vale? Esta religión y todas, en definitiva. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, si tú quieres creer en los Reyes Magos, porque te apetece creer que los Reyes Magos, pues de acuerdo, pero tienes que respetar que otras culturas sigan creyendo en sus Reyes Magos. Y no significa que la tuya sea mejor que la del compañero. Entonces hay que dar pie a que una cosa es la historia y lo que debió suceder, que es lo que yo siempre busco como verdad, y otra cosa son las religiones, y cada cual, por supuesto, tiene que respetar no su religión, sino la de los demás.
Pues muchas gracias, Carlos, por compartir toda esta información, esta investigación que estás realizando, y esperamos contar contigo para más charlas y más tocar nuevos temas. Esto se acabará transformando en un libro, así que tarde o temprano, todo esto que os acabo de proporcionar, se acabará transformando en un libro con más información y mejor documentado, con lo cual seguramente que tarde o temprano nos volveremos a ver, y yo encantado de volver otra vez a charlar con vosotros. Pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias a ti y a vosotros.